Teorema de Rauchet-Frobenius. Mediante este teorema vamos a poder determinar, dado un sistema de m por n, si tiene o no solución y teniendo solución, si esta solución es única o son infinitas. Es decir, en un primer momento nos permitirá determinar si el sistema es compatible o incompatible y además si es compatible determinado o compatible indeterminado. Necesitamos primero el concepto de lo que es el rango de una matriz. El rango entonces de una matriz va a ser el número de filas linealmente independientes, decimos en lo que es la parte de álgebra lineal, que es la que estamos trabajando. Dos filas van a ser linealmente independientes cuando ninguna de ellas pueda obtenerse a través de operaciones realizadas sobre la otra. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Nos dan la matriz y lo que tenemos que hacer es triangularla, es decir, hacer superiormente, hacer ceros de la diagonal principal por debajo, y después lo que hacemos es analizar si obtuvimos, en algún caso, toda una fila de ceros o no. Vamos a ir haciendo a través de ejemplos para mostrarlo. Analizamos este primer ejemplo. Observemos el tamaño de esta matriz. La cantidad de filas es 3, lo voy a poner acá, 3 por, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Es decir, entonces es una matriz m por n, si pienso en los aspectos teóricos que antes trabajamos. Tengo entonces a esta matriz que triangular, es decir, la diagonal sería acá 1, 2 y 5. Y tengo que obtener ceros en estas tres ubicaciones. Para hacerlo, al renglón 2 cambiaremos por la suma de los renglones 1 y 2. Tengo entonces 1, 3, 10, 11 y 13. Sumamos, queda 0, 5, 13, 15, 18. Y en este lugar, para obtener un 0, lo que podemos hacer es, al renglón 3, lo cambiamos por el renglón 3 menos 2 veces el renglón 1. 2 menos 2 va a quedar 0, 1 menos 6 menos 5, esto va a ser 5 menos 20, es decir, menos 15. Menos 1, menos 22, que es menos 23, y 8 menos 26, que es menos 18. Un último paso para obtener un 0 en este lugar lo puedo hacer sumando a estos dos renglones, es decir, R3 voy a cambiar por la suma de R3 más R2. Entonces vamos a tener 1, 3, 10, 11 y 13. 0, 5, 13, 15, 18. 0, la suma, 0. Este es menos 2, menos 8, 0. Y ahí ya quedó triangulado. No obtuvimos un renglón de ceros. Quiere decir que el rango de esta matriz, le voy a llamar A, no le puse nombre hoy, pero le voy a llamar A, va a ser igual a 3, porque tengo 3 filas linealmente independientes. Si hubiera obtenido el 0, quiere decir que alguna de ellas era consecuencia de aplicar operaciones sobre otro renglón. Consideremos este segundo ejemplo. Tenemos a esta matriz que es de ahora de 3 por 3. 3 por 3 en este caso. Vamos a hacer entonces la triangulación. Tengo un 0 y un 0 en estas dos ubicaciones. Hagamos acá al renglón 2 la sustitución por el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Y al renglón 3 voy a sustituir por la suma de R3 con R1. Lo hacemos 1, 1, 0. Después tengo 2 menos 2, que es 0. 1 menos 2, que es menos 1.
1 y 0 el otro término, entonces va a quedar 1, perdón. Vamos con este, la suma de ambos va a ser 0, 2, menos 2. Faltaría un 0 en esta ubicación, entonces vamos a hacer la sustitución del renglón 3 por el renglón 3 más 2 veces el renglón 2. Vamos entonces, 1, 1, 0. Este será 0 menos 1, 1. Y ahora hacemos, este queda 0, este es 2. Menos 2 es 0 y menos 2 más 2 me queda 0. Con lo que el rango de la matriz B, en este caso, será igual a 2, ya que obtuvimos una fila de ceros porque resultó que esta fila era consecuencia de operaciones de la segunda, aplicadas a la segunda. El teorema entonces nos dice que dado un sistema A por X igual a B, lo que dice el teorema es que si se calcula el rango de la matriz de coeficientes A y el rango de la matriz de coeficientes aumentada con la columna de términos independientes y estos valores nos dan iguales, va a significar que el sistema es compatible. Entonces, esto implica un sistema compatible. ¿Qué es eso? Tiene solución, ¿sí? Ahora, puede pasar que además, al calcular los dos rangos y obtener el mismo resultado, nos dé igual a su vez al número de incógnitas o no. Entonces, si ocurre que el rango de A es igual al rango de A aumentada en la columna de términos independientes y a su vez es igual al número de incógnitas, entonces esto va a significar un sistema compatible determinado, lo cual va a significar que la solución es única. También puede pasar, como recién decía, que el rango de A sea igual al rango de la matriz aumentada, pero esto no sea igual al número de incógnitas. Entonces vamos a tener un sistema compatible, o sea, hay solución, pero es indeterminado, lo cual quiere decir que las soluciones son, en definitiva, infinitas. Y la otra situación que puede ocurrir es que el rango de A sea distinto al rango de A aumentado. Y esto nos va a significar directamente un sistema incompatible, lo cual quiere decir que no existe solución. Entonces, tengo que calcular dos veces el rango. La solución para la parte práctica sería ya armar la matriz de coeficientes, aumentar con B y hacer ese trabajo de triangulación para buscar entonces el rango. Ya haciendo ese trabajo con B aumentado nos va a salir el de A también. Y entonces puedo hacer las comparaciones que estamos mencionando para sacar la conclusión. Esto no nos está diciendo cuáles son las soluciones del sistema. Lo que nos está indicando es si tiene o no solución y cuántas son las soluciones. ¿Por qué nos resulta esto muy útil? Porque nosotros dijimos antes, si el sistema es de n por n, es decir, tengo entonces una matriz de coeficientes que es cuadrada y puedo calcular su determinante, que de otra forma no podría. Este cálculo del determinante nos permitirá decir si el sistema tiene o no solución, como ya vimos en los ejemplos anteriores o casos anteriores. La situación es que es válido solamente para los sistemas que tienen determinantes, lo cual quiere decir de n por n cuadrados. Entonces, este método que estamos mostrando, este teorema en realidad, lo que hace es generalizar para cualquier tipo de sistemas. Como vimos antes, puedo calcular el rango de una matriz que no sea cuadrada.
Tomemos este primer ejemplo. Bueno, vamos a armar entonces la matriz A de coeficientes. Será 2 menos 1 menos 2 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 2, 1. Y ya vamos a aumentar con la columna de términos independientes, cuyas componentes son menos 2, 0 y 8. Van a encontrar por ahí que lo que hace primero es tratar de que esto sea un 1, y eso tiene que ver con que teniendo un 1 es más fácil el trabajo de triangulación y a veces evitamos el uso de fracciones que nos pueden llevar a confundir algunos elementos que obtengamos. Tiene que ver con eso, pero la matriz está triangulada una vez que los elementos de la diagonal principal no son ceros y los que están por debajo sí, la diagonal principal y los superiores. Lo puedo hacer entonces nada más a modo de mostrarlo, intercambiar a los renglones 1 y 3 para que nos quede el 1 en esta ubicación. Tengo entonces 1 menos 2, 1, acá tengo el 8, acá voy a tener menos 1, 1, menos 1, 0, y por último tengo 2 menos 1, menos 2, menos 2. Ahora entonces voy a intentar conseguir un 0 en estas dos ubicaciones. Voy a hacerlo a través de, al renglón 2, la sustitución por la suma del renglón 2 con el 1. Y al renglón 3 lo voy a cambiar por el renglón 3 menos 2 veces el renglón 1. Lo hacemos entonces, 1 menos 2, 1, tengo el 8, después tengo suma, así que me queda 0, menos 2 más 1 es menos 1, este caso me queda 0 y aquí me queda 8. Vamos con el otro que sigue, 2 menos 2 es 0, menos 1 más 4 me queda 3, menos 2 es menos 4 y menos 2 menos 16 es menos 18. En este caso entonces vamos con la obtención de un 0 en este lugar, con lo cual vamos a hacer la sustitución de R3 por R3 más 3 veces R2. 1 menos 2, 1, 8, 0, menos 1, 0, 8. Y después tenemos 0 en este lugar. Ahora tengo que sumar 3 veces R2, con lo cual aquí vamos a tener un 0. Menos 4 va a quedar igual porque este es un 0. Menos 18 más 3 por 8, que es 24. Es decir, 24 menos 18, que va a quedar 6. De lo que estamos viendo, acá nosotros ya no tenemos posibilidad de que nos queden todos ceros en esta última fila, ni hasta lo que era la línea que separa la ampliación, ni después de ella. Lo que va a significar entonces en este caso es que el rango de la matriz A de coeficientes es igual al rango de la matriz A aumentada. En ambos casos es 3 porque nos quedaron 3 filas, ninguna que no son todas ceros. Y además el número de incógnitas es 3, lo cual quiere decir que esto es igual a n número de incógnitas. Entonces el sistema es compatible determinado. El paso siguiente es trabajar con Cramer, con la inversa, con eliminación gaussiana, eliminación de Gauss-Jordan, cualquiera de los métodos que vimos, y en ellos entonces se encuentran las soluciones. Consideremos este segundo ejemplo. Voy a armar entonces la matriz de coeficientes, 2, 3, 2, ya la escribo aumentada, 4, 3, 4, 10, 1, 4, 1, 9. Hacemos la operatoria. Otra vez puedo hacer eso de cambiar, recordemos que no es obligatorio, pero lo hacemos nada más por una cuestión de comodidad.
Entonces, primero intercambio R1 con R3 y va a quedar 1, 4, 1, 9, 4, 3, 4, 10. Y por último, 2, 3, 2, 8. Siguiente cambio, para obtener un 0 y un 0 en estos dos lugares, voy a hacer a R2 el cambio por R2 menos 4 veces R1 y a R3 lo voy a cambiar por R3 menos 2 veces R1. Operamos 1, 4, 1, 9. Tengo acá 4 menos 4 que es 0, 3 menos 16 que es menos 13, 4 menos 4 que es 0, 10 menos 36 que es menos 26. Vamos con este, 2 menos 2 que es 0, 3 menos 8 que es menos 5, 2 menos 2 que es 0 y 8 menos 18 es menos 10. Ahora entonces, para obtener un 0 en este lugar, sería la cuestión. R3 menos 5 treceavos de R2. A ver entonces, 1, 4, 1, 9, 0, menos 13, 0, menos 26. Y ahora vamos con las operaciones aquí. 0, voy a tener menos 5 más 5 igual a 0. Este término queda 0 y acá va a quedar menos 10 más 5 sobre 13 por 26, lo cual simplificado va a quedar menos 10 más 10 es 0. Como obtuve ceros hasta el último lugar, el rango de A es igual al rango de A aumentado. Esto es 2. Porque son dos renglones que no son completamente ceros. Si acá me hubiera dado un número que no es 0, entonces hubiera puesto que el rango de A es 2 y que el rango de A aumentado es 3. Y ahí tendría un sistema incompatible. Pero acá lo que tengo es un sistema compatible, solo que esto no es igual al número de incógnitas n, lo cual va a significar que hay solución, pero son infinitas. Trabajamos ahora con la llamada teoría de grafos. Un grafo es un gráfico, en definitiva, que está formado por puntos a los que vamos a indicar con x1, x2, etc. Y estos puntos en el plano, estoy hablando que es un gráfico, están conectados a través de líneas. Estas líneas no necesariamente son rectas, no son segmentos necesariamente en definitiva, y estas líneas pueden o no tener orientación. Es decir que vamos a tener, por ejemplo, en este caso, x1, x2, x3, y las conexiones pueden ser, por ejemplo, estas. En ese caso están las líneas que estamos diciendo no hay orientación. Y también puede pasar que ocurra teniendo esos mismos vértices en un grafo diferente en el que las líneas tengan orientación. Entonces, en ese caso, tenemos marcado a través de las flechas cuál es el sentido de vinculación entre los elementos. Vamos a indicar con X y vamos a indicar los elementos al expresarlo por extensión. En el caso de las líneas, vamos a indicar con U a las líneas y las líneas van a estar indicadas mediante pares en donde tienen que figurar los extremos de esa línea.
En el caso este, por ejemplo, se tratará de par x sub 1, x sub 2 y otro más de x sub 1, x sub 3. Estos pares no son pares ordenados porque al no tener orientación da lo mismo que escriba x sub 1, x sub 3 o x sub 3, x sub 1. Es decir, en ese caso son iguales mientras los extremos sean los mismos. Ahora, en este otro caso va la situación a ser diferente porque los pares en este sí pasan a ser pares ordenados y nosotros vamos a tener que indicar entonces el par x sub 1, x sub 2 y el par x sub 2, x sub 1. Y además tenemos el par x sub 1, x sub 3 y x sub 2, x sub 3. Nosotros tenemos a estos dos pares, tratándose de pares ordenados, ya sabemos que al diferir en el criterio de ordenación, estos pares son diferentes y por lo tanto estamos señalando a dos líneas diferentes en lo que es el grafo. Y los otros, bueno, están una sola, ¿sí? Una sola línea. Puede pasar en los grafos que son orientados, decimos en este caso, no orientados a estos, orientados a estos, puede pasar que tengamos indicada a la relación de un elemento consigo mismo. Entonces, en ese caso vamos a tener un par, por ejemplo, x sub 3, x sub 3. Y a estas líneas se les suele llamar un lazo o un rulo, entonces que indica la vinculación del elemento consigo mismo. En el caso de los grafos que no tienen orientación, las líneas que componen al conjunto U se van a llamar aristas del grafo. No tienen por qué ser, como ya dijimos, segmentos. Y en el caso de los grafos que son orientados, reciben el nombre de arcos, mientras que los elementos de X, que son los puntos, X sub 1, X sub 2, etc., en ambos casos reciben el nombre de vértices. Ahora, vamos a hablar de incidencia de aristas o de arcos, hablando de un tipo de grafo o el otro. En un grafo que es no orientado, las aristas entonces van a vincular a dos de los elementos y cuando estamos hablando de incidencia estamos preguntando ¿cuántas aristas llegan a cada vértice? Sería la incidencia lo que significa, ¿sí? Entonces, a partir de tener el grafo, pongamos este, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y tenemos las aristas. Entonces, la incidencia serían cuántas aristas llegan, y a eso lo vamos a definir como el grado de cada vértice. Vamos a escribirlo, el grado de x sub 1, de x sub 2, de x sub 3 y de x sub 4. En ese caso, entonces, el grado estará indicado, como estamos diciendo, por la incidencia. A x sub 1 llega una única arista, entonces su grado es 1. A x sub 2 llegan 2, a x sub 3 llegan 3 y a x sub 4 llegan, 2. Entonces, eso es el grado. Ahora, en el caso de los grafos que son orientados, vamos a considerar aquí mismo agregando orientación a las líneas y otras líneas más. Así entonces, vamos a tener otra vez el grado de los 4. Se escribe mediante el grado de los vértices, ¿sí? X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. El grado entonces estará dado. Hasta la incidencia, lo otro no es que cambió, pero sí nos preguntamos qué es lo que ocurre en este caso particular. Porque para X sub 1 el grado seguirá siendo 1, sería
No importa acá, incidencia significa que x sub 1 es uno de los extremos. No estamos preguntando si es inicial o final, en el caso de tener orientación, sino que es uno de los extremos. Entonces el grado es 1, para x sub 3 seguirá siendo 3 y para x sub 4 seguirá siendo 2. Ahora, la cuestión es, con este lazo que se agregó en x sub 2, si miramos, la incidencia va a ser 1, 2, que ya teníamos, pero el lazo le aporta 2 a esa incidencia porque sale y llega a x sub 2. Lo cual quiere decir que teniendo este lazo ahora, el grado de x sub 2 pasó a ser 4. Es decir que en los grafos que son orientados, todas las veces que tenemos un lazo es un aporte de 2 a lo que es el grado de ese vértice. A medida que aumenta el número de vértices, se nos va a complicar la lectura del gráfico. Supongamos que se quiere trabajar analizando cuáles son las vinculaciones en un determinado grupo humano en el que hay, por ejemplo, 15 integrantes de un grupo y nos interesa analizar quién se vincula con quién en el sentido de que decimos, bueno, ¿con quién te harías un trabajo de investigación? Lo cual quiere decir, ¿cuáles son las personas que se vinculan cuando tienen que trabajar? Entonces cada una de ellas elige a otra y tenemos una orientación y puede ser que la segunda persona no elija a la primera. Estamos hablando acá de que a lo mejor hay personas que son muy elegidas, lo cual nos está dando un perfil dentro de lo que es cómo trabaja. Hay personas que no son elegidas por nadie, lo cual y tampoco eligen a nadie a lo mejor. Entonces estamos pensando en personas que son solitarias o aisladas, decimos, para lo que es el trabajo en esto. Ahora, pensemos en armar un gráfico teniendo 15 vértices, porque decimos hay 15 personas vinculándose con idas y vueltas. Y no necesariamente a veces se elige a una sola. Entonces, estamos pensando en muchas líneas con o sin orientación y eso vuelve engorrosa la lectura del gráfico y lo que significa. Vamos a ocupar una matriz para indicar esa vinculación entre elementos. Esa matriz la vamos a expresar a través de una tabla, nada más para darle un orden y que entendamos qué es. Pero es una aplicación de esto. Por ejemplo, en este caso particular, vamos a considerar ya esta que las líneas tienen orientación. Vamos a ponerle nombre a los arcos, que es como dijimos que se llaman estas líneas. El arco 1, el arco 2, arco 3, arco 4 y este será el arco 5. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Decimos que se trata de una tabla de incidencia de arcos, la que estamos por hacer. En esa tabla, entonces, que en definitiva es una matriz, nada más que la vamos a completar como tablas, vamos a tener en las filas a los vértices, es decir, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y en las columnas vamos a ubicar a los arcos, así que son A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Se va a rellenar con un 1 cuando el vértice sea extremo inicial del arco que estemos considerando, un menos 1 cuando sea extremo final y un 0 cuando ese vértice no es ninguno de los dos extremos posibles dentro de lo que es el arco. Vamos a ir completando. X sub 1, en el arco 1 no es extremo inicial ni final, así que colocamos un 0. En el arco 2 es extremo inicial, entonces ubico un 1. En el arco 3, que está acá, no interviene, es un 0. En el arco 4 no interviene y en el arco 5 no interviene. Pasemos a x sub 2. X sub 2 lo tengo acá, entonces en el arco 1 no interviene, en el arco 2 no interviene. En el arco 3 y en el arco 4 es extremo inicial. Y en el arco 5 es extremo inicial, pero también final. Entonces, en ese caso vamos a escribir más y menos 1.
Vamos con X sub 3. X sub 3 es extremo final, porque llegan 3 arcos allí, de 3 de los arcos, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y ningún arco lo tiene como extremo inicial, es decir, que estos dos no tienen intervención, pongo ceros. Vamos con X sub 4. X sub 4 en el arco 1 es extremo inicial. En el arco 4 es extremo final y son las dos únicas intervenciones, entonces completo con ceros el resto. Aquí nos quedó completa la tabla y si nosotros miramos, lo fuimos rellenando a través de analizar la incidencia en los vértices, pero si nosotros miramos por columnas, deberíamos tener dónde comienza y dónde termina cada arco. Entonces, por columnas la lectura es esa. No puede pasar que haya dos unos o dos menos unos en una misma columna. La lectura por filas en la tabla nos va a indicar el grado de cada vértice como estamos viendo, es decir, que puedo agregar una columna indicando el grado de cada vértice si uno quiere, ¿no? Porque acá nosotros vemos un 1, entonces el grado será 1. En este caso tengo 1, 2 y este doble aporte hacen 4 como grado de este vértice, 3 en este caso y 2 en el último, que es lo que antes estuvimos analizando. Esta es entonces la tabla de incidencia de arcos. Los ejercicios pueden ser de dos tipos. Uno de ellos va a ser que nos den el grafo y nos pidan armar la tabla, buscar el grado, por ejemplo, y otro ejercicio será al revés, es decir, nos dan la tabla, nos piden construir el grafo. En el caso de los grafos que son orientados, aparece además una segunda idea. Y tiene que ver con los arcos que son antecedentes y consecuentes, y al igual que los vértices. Vamos a analizar esta idea. En el caso de los vértices, un vértice es antecedente de otro cuando hay un arco que lo tiene como extremo inicial y tiene al otro vértice como extremo final. Es decir que, por ejemplo, X sub 1, en este caso, es antecedente de X sub 3, porque hay un arco que lo tiene como extremo inicial y que finaliza en X sub 3. ¿Qué va a pasar en el caso de X sub 2, por ejemplo? X sub 2 es antecedente de X sub 3, de X sub 4, pero también de sí mismo, porque hay un arco que inicia y termina en ese caso. Entonces es de X sub 2, de X sub 3 y de X sub 4 es antecedente. A su vez, el mismo X sub 2 es consecuente de sí mismo. ¿Por qué? Porque está llegando un arco, en ese caso un lazo era que arrancó en X sub 2 también. O sea que es antecedente y consecuente de sí mismo en ese caso. En el caso de los arcos, que es lo otro que pueden definirse, vamos a decir que un arco es antecedente de otro cuando el extremo final de este primer arco es el inicial del segundo. Y a su vez el segundo es consecuente, arco consecuente del primero. Por ejemplo, en nuestro caso particular, A sub 4 es antecedente de A sub 1. ¿Por qué va a ser antecedente de A sub 1? Porque A sub 4 finaliza donde comienza el arco 1, que es el vértice X sub 4, que no lo menciono acá, solamente lo analizo. A su vez, A sub 1 es consecuente de A sub 4 si es que nos están preguntando. ¿Qué va a pasar en el caso, por ejemplo, A sub 5, que es el lazo, es antecedente de A sub 3 y también de A sub 4, porque tenemos allí a ambos arcos
que comienzan donde termina A sub 5, que es A sub 2. No importa que haya comenzado allí mismo, lo que estamos analizando es que allí finalizó y a partir de ahí comienzan los otros dos arcos. Eso es entonces el análisis de antecedentes y consecuentes. Eso ocurre únicamente en los grafos que son orientados. Tomemos este caso particular, vamos a hacer la matriz, la tabla de incidencia de aristas, decimos en este caso. Es similar a la otra, vamos a poner los vértices, iniciando acá las filas, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Tenemos 5 aristas y esa será la cantidad de columnas que agregamos a partir de la primera. A sub 1, 2, 3, A sub 4 y A sub 5. Como dijimos antes, aquí no hablamos de extremos inicial y final, ya que no hay orientación. Entonces, lo único que vamos a tener acá van a ser unos y ceros. 1 en el caso de que el vértice sea extremo de la arista y 0 en el caso contrario. Analicemos entonces, x sub 1 en A sub 1 y en A sub 2 es extremo y en A sub 3, 4 y 5 no interviene. X sub 2 está como extremo de A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Entonces allí ubicamos a los unos, ceros en las otras ubicaciones. X sub 3 interviene en A sub 4 y A sub 5, ceros en las otras ubicaciones. Vamos con el último, X sub 4 en el 1, en la arista 3 y en la arista 5. Entonces, de nuevo, nosotros analizamos la incidencia vértice por vértice, pero si analizamos por columnas, en cada columna tenemos que ver a los dos extremos de esa arista. No puede haber más que dos unos, por supuesto, y tampoco puede haber uno solo porque debería verse cuáles son los dos extremos. Al igual que antes, vamos a poder agregar, si es que nos piden eso, una columna más en la que vamos a leer el grado de cada uno de los vértices y va a ser la cantidad de unos que encontremos en cada fila. En este caso el grado será 2, 3 en este caso, 2 aquí y 3 en este caso, entonces el grado según la incidencia de arista.